Bachillerato. Pensamiento matemático. Código Enigma. Bienvenidos a su esperada sección de Pensamiento Matemático en Jóvenes en TV. Nos da mucha emoción encontrarnos en uno de los museos más importantes de América y del mundo, el Museo Nacional de Antropología. El pueblo mexicano levanta este monumento en honor a las admirables culturas que florecieron durante la era precolombina en regiones que son ahora territorio de la República. Frente a los testimonios de aquellas culturas, el México de hoy rinde homenaje al México indígena, en cuyo ejemplo reconoce características de su originalidad nacional. Con estas palabras, el presidente Adolfo López Mateos inauguró el 17 de septiembre de 1964 el Museo Nacional de Antropología, con el objetivo fundamental de registrar, conservar, restaurar y exhibir las colecciones arqueológicas y etnográficas del país. Así es, y en la actualidad se trata del museo más visitado de México. Solo te cuento que en el 2019 alcanzó la cifra récord de 3 millones de visitantes. No entiendo nada, me relleva el tren. ¿Y ahora sí qué te pasa? Cuenta. ¿Te acuerdas que te platiqué que hicimos un chat del equipo de natación? Ah, claro, el de los exploradores de las profundidades. ¿Qué pasó con él? No me digas que ya no existe. Peor que eso. Hace unos días, Pedro y Juan comenzaron a hablar muy raro. O sea, primero pensé que era yo que no había escuchado bien, pero luego lo confirmé cuando comenzaron a escribirlo en los mensajes del chat. Mira, ya intenté con un traductor en línea y nada. Esos dos se inventaron un idioma que solo ellos entienden, ¿eh? Hasta hacen memes con él. Vaya, vaya. No se trata de un idioma desconocido. Lo que Pedro y Juan están utilizando es un código secreto. ¿Qué? ¿Acaso serán espías? No lo creo, pero sí es algo muy curioso. O sea, tenemos que descifrar el código para saber qué se traen entre manos esos dos. Descifrarlo suena como que es una misión imposible, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a hacer? Existen varios métodos para conseguirlo. Nosotros comenzaremos analizando los caracteres individuales. Mira, por ejemplo, este 4 aparece conectando varias palabras y también mezclado con muchas jotas en lo que parece ser como una risa. Así que estoy casi segura de que se trata de la letra A. Y ahora hay que seguir con el resto de los caracteres hasta descifrarlos todos. Oye, ¿cómo sabes todo eso tú? ¿Acaso tú eres la espía o qué? No, es que los códigos eran la especialidad de mi héroe matemático, el gran Alan Turing. ¿Y ese señor quién es? Alguien súper interesante. Alan Matheson Turing, una de las más grandes mentes matemáticas de todos los tiempos, nace en Inglaterra el 23 de junio de 1912. Desde muy pequeño fue un estudiante brillante mostrando un gran interés por la ciencia. Con solo 15 años, condensa la teoría de la relatividad de Einstein para hacerla comprensible a su mamá. Pocos años más tarde, es aceptado en la afamada Universidad de Cambridge, donde enfoca su atención en un problema matemático sin solución en ese momento: el problema de decisión, planteado por otra gran mente, el famoso matemático alemán David Hilbert. Este problema o reto lógico buscaba encontrar un algoritmo general que decidiera si una fórmula del cálculo de primer orden es un teorema. Con solo 22 años, Turing concibe una máquina capaz de resolver el problema de decisión. Esta máquina funcionaría con un número finito de reglas y, según su descripción, sería operada por una persona a la que llamó el computador, usando el término por primera vez. Esta máquina hipotética resolvió el problema, demostrando que la incertidumbre matemática es una barrera para llegar a la verdad absoluta. Pocos años más tarde, en 1939, ocurriría un hecho que marcaría su vida para siempre: el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tan solo un día después de iniciado el conflicto armado, Alan Turing se enlista en Bletchley Park, una instalación militar que desde hacía varios años se encargaba del análisis y descifrado de códigos militares.
Ahí se une al famoso grupo de descifradores conocidos como Code Breakers, que se podría traducir como rompecódigos, con los que trabajaría durante toda la guerra. Sin lugar a duda, el mayor reto que enfrentó este equipo fue el código Enigma, utilizado por los alemanes para proteger sus comunicaciones militares. Este código era extremadamente difícil de romper, pues se codificaba con un dispositivo sumamente complejo, la máquina Enigma. La Enigma era parecida a una máquina de escribir y utilizaba un juego de rodillos con posiciones intercambiables que podía generar hasta 150 trillones de combinaciones, o lo que es lo mismo, un 150 seguido de 18 ceros. Para contrarrestar este invento que parecía casi infalible, Turing inventó una máquina que llamó Bombe, en honor a una vieja máquina descifradora polaca que se llamaba así. La Bombe de Turing era capaz de identificar la combinación de los rodillos de la Enigma en 15 minutos, lo que permitió descifrar las comunicaciones enemigas, dando un giro que favorecería definitivamente a los aliados. Según algunos cálculos, esto adelantó el fin de la guerra unos 2 años, salvando la vida de miles o millones de personas. Una vez terminado el conflicto, Turing se incorpora a la Universidad de Manchester, donde se dedica a la investigación computacional y la biología hasta su muerte en 1954. Con justa razón, se le considera el padre de la computación y de la inteligencia artificial. Hoy, su legado lo podemos ver en la multitud de computadoras de todo tipo que utilizamos diariamente. Gracias por todo, Mr. Turing. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el doctor en cosmología Carlos Calcano Roldán, que es profesor de física en la Universidad de Sonora. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, ¿qué tal? Bien, bien. La primera pregunta, Carlos, ¿quién fue Alan Turing? Alan Turing es un científico de la computación, ahora les decimos computólogos, es un científico de la computación, un matemático inglés que vivió en la primera mitad del siglo XX y que hizo contribuciones importantes al cómputo y a las matemáticas. ¿Por qué crees que fue relevante el trabajo de Alan Turing? Alan Turing es de esas personas que hizo una contribución fundacional al estudio de las matemáticas. O sea, las matemáticas se aumentaron gracias a su presencia. Él demostró que había problemas que con una secuencia de pasos, o más bien no problemas, sino hipótesis que con una secuencia de pasos lógica no podían ser demostradas. Entonces eso en matemáticas era un problema muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces él logró demostrar que había ciertas preguntas que no se podían contestar con una secuencia de pasos finitos. Y a la vez, fíjate, bien bonito, porque a la vez inventó lo que ahora conocemos como el algoritmo Moreno, o sea, la posibilidad de hacer un juego de instrucciones que realicen una tarea. Y a eso le llamamos máquinas de Turing, y son el antecedente de las computadoras. Claro, en su momento cuando él hizo todo este trabajo, pues obviamente la tecnología no es como la tenemos hoy. ¿Cómo fue que le hizo él como computólogo para trabajar en estos algoritmos? Exactamente, o sea, él vivía en una época donde donde las computadoras ni siquiera eran electrónicas, no había electrónica, estaba incipiente la parte esta eléctrica de las computadoras. Todo al principio fue teórico, muy teórico, era nada más pensar y hacer cálculos matemáticos para poder sacar sus conclusiones, ¿no? Los matemáticos hacen mucho esto, la gente cree que es nada más hacer cuentas, pero también hacen cálculos, hacen secuencias lógicas, ¿no? Entonces fue mucho esto de las secuencias lógicas y inventó, como quien dice, el cómputo, ¿no? Y eso es bien importante porque tiene que ver con cómo hacemos ahora la mayoría de nuestra vida. Mira, aquí estamos platicando a través de una máquina de Turing. Una máquina de Turing es cualquier sistema
que toma decisiones y hace una tarea tomando esas decisiones. Y procesar datos rápidamente, ¿no? Claro, o sea, procesar datos, procesar información de cualquier índole. Entonces, imagínate la belleza, ¿no? Y él fue un parteaguas, es el mundo antes de Turing y el mundo después. Por eso es tan importante su contribución. Y en el mundo después de Turing, ¿nos podrías decir unos 3 ejemplos de qué tecnología que utilizamos ahora utilizando los algoritmos de Turing? Cuando usas una calculadora en tu laptop, estás usando una máquina de Turing específica en una máquina de Turing universal. La computadora es una máquina de Turing universal que puede hacer muchas tareas. La calculadora es una máquina de Turing que hace una tarea, que es hacer aritmética. Tu celular es otra máquina de Turing universal. Puede hacer un montón de tareas, el celular, pero adentro de él hay pequeñitas máquinas de Turing que hacen individualmente una tarea específica. Entonces toca mucho nuestras vidas, de verdad. Es súper interesante lo que nos platicas y de las aportaciones de Turing para nuestro día a día. Muchas gracias por tu plática y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Increíble historia. ¿Cuántas cosas hizo por su país? Debe haber miles de calles con su nombre. Es correcto, pero no siempre fue así, ¿eh? ¿Cómo? No entiendo. Sí, la vida de él fue bastante dura. El brillante Alan Turing, a pesar de haber ayudado a su país a ganar una guerra mundial y de ser un pionero en la computación, fue juzgado duramente, severamente, solamente por el hecho de ser homosexual. ¿Qué? ¡Qué injusticia! Sí, mira, aunque en décadas recientes el gobierno inglés retiró los cargos y se disculpó públicamente, 2 de los gestos que intentan regresar el honor ese que nunca se debió haber perdido. Continuando con la charla con el doctor Carlos Calcáneo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, aquí andamos, muy bien, muy bien. Bien. 7 décadas después de lo ocurrido con Turing, ¿qué opinas tú acerca de si existe todavía discriminación de este tipo en Inglaterra? Yo viví en Inglaterra un tiempo y al menos en la parte donde a mí me tocó vivir todavía había discusiones. Yo viví hace más de 15 años allá. En ese momento todavía había unas ciertas discusiones de la igualdad de derechos para las personas que tenían una orientación sexual distinta. Sin embargo, después de una discusión muy pública, se le otorgaron más derechos a las personas, al grado de que en su religión incluso ellos tienen curas, o bueno, no se llaman curas, ¿verdad? Pero son ministros de fe homosexuales, ¿no? Ministros y ministras de fe homosexuales. Entonces sí hay una apertura muy, muy grande el día de hoy, que es inimaginable, ¿no? Lo que es, oficialmente el gobierno inglés le hizo un perdón póstumo a Alan por lo que le pasó, e incluso la reina firmó una declaración donde se le perdonaba a todas las personas estos crímenes que habían cometido en el pasado. Digo, en mi opinión es un poquito demasiado poco, demasiado tarde, pero bueno, mejor algo que nunca. ¿Qué opinas acerca de lo mismo, pero que está sucediendo en México, en nuestro país? Tenemos pendientes. Yo creo que hay razón para estar optimista. Creo que hay una efervescencia liberal que está tomando raíz en nuestro país y que nos da esperanza en que las cosas van a ir mejor. Pero definitivamente reconocer el derecho de las personas con diferentes orientaciones o con diferentes identidades es bien importante. Nos va a hacer más libres como sociedad y también es más fácil dedicarse a pensar y hacer diferentes cosas que tienen que ver con la ciencia si uno vive en una sociedad tranquila que permite diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver la vida. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué opinas que se debería de hacer en México, por ejemplo, para lograr la igualdad dentro de la ciencia y las matemáticas? Por ejemplo, en ciencias, en todas nuestras facultades, en todos nuestros institutos, en nuestras escuelas de física, de ciencia en general, tenemos que ser mucho más abiertos a estas diferentes formas de pensar. Somos personas que en principio pensamos con el método científico y no necesitamos atrasarnos con ciertas creencias o ciertas maneras de ver la vida únicas.
Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer visible, ser muy abiertos y hacer visible que existe en todos los ámbitos esta diversidad de personas y reconocerlas y bienvenirlas entre nosotros, ¿no? Eso es algo, va a ser bien importante y tenemos que tener lugar para todo el mundo en nuestras instituciones. Así es, y bueno, el arte de construir con las diferencias, ¿no? Además, sí, aprender a vivir entre diferentes personas y aprender a vivir en las diferencias va a ser bien importante, pero lo podemos hacer. Yo soy de las personas que cree que estamos en el camino correcto. Contundente y muy importante tu mensaje, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotros seguimos en Jóvenes en TV. Ya está, acabo de terminar de romper el código. A ver, increíble, eres una genio, ¿eh? Voy a poner mi anuncio en el periódico. Se descifran códigos secretos a domicilio. Mira, analizando los mensajes me llamó la atención uno que se repite muchas veces. Te va a encantar el significado. ¿Qué es? ¿Es un mensaje ultra secreto, alta prioridad o qué? Sí, algo así, mira. Chismoso el que lo lea. Estos dos siempre con sus bromas elaboradas, pero esta vez se volaron la barda, ¿eh? Son unos genios. Pero gracias. Sigo apantallado de cómo lo lograste, ¿eh? Pues no fue tan complicado. Criptológicamente hablando, es un código bastante débil. Junto al código Enigma, es un juego de niños. ¿Qué? Bonita palabra, ¿verdad? Veamos qué significa. Hola, estamos con el licenciado en informática Francisco Ruiz, quien trabaja en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar acá. La primera pregunta sería como, ¿qué significa criptografía? Criptografía, bueno, criptografía significa estar cifrando un mensaje, y para verlo más claramente, lo que quiere decir es que nosotros vamos a hacer un mensaje de manera secreta. Esto es que podemos utilizar letras o símbolos para poder lanzar un mensaje. Si nosotros, por ejemplo, habláramos en chino, con la gente que habla hispana, pues entonces estaríamos haciendo un tipo de criptografía. Eso más o menos es criptografía. ¿Y de dónde vienen sus inicios? ¿Cuál es la historia de la criptografía en la humanidad? Bueno, sus inicios vienen de hace miles de años. Los egipcios con sus jeroglíficos, los mayas, y también, por ejemplo, en la época romana, Julio César, emperador de Roma, se dedicaba a enviar mensajes a sus generales para órdenes de guerra, y esto lo tenía que hacer con un método de criptografía, el cual lo único que hacía era recorrer las letras. Es decir, si yo decía la palabra, por ejemplo, hola, y recorría las letras, entonces podría ser la palabra VYN. Y entonces cuando este mensaje se mandaba a otro general, si no sabía la forma de descifrarlo, pues entonces estaba cifrado, estaba encifrado, encerrado. Nadie lo podía leer más que sus otros generales que conocían el método criptográfico. ¿Cuántos tipos de criptografía existen en el mundo? Que nos pudieras platicar. Claro que sí, existen dos, el simétrico y el asimétrico. Básicamente consisten en dos cosas. El simétrico es que yo cifro el mensaje y puedo regresar el mensaje a su texto original o a su significado original. Y el asimétrico es el que no puedo regresar al mensaje original. Un ejemplo es que si Julio César cifrara el mensaje y una letra, por ejemplo, la letra A o la letra A significara dos letras al mismo tiempo y utilizara una en un caso u otra en otro, no se podría descifrar el mensaje. Entonces, pues lo que se tendría que hacer es dar el mensaje, cifrarlo y ver si los cifrados son iguales para poder comparar y poder saber si el mensaje es correcto. Como bien sabes, nos están viendo todos los chavos de bachillerato, pensamiento matemático, están estudiando matemáticas. ¿Qué herramientas matemáticas se utilizan para la criptografía? ¿Qué matemáticas se utilizan para la criptografía? Bueno, se utiliza básicamente algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, el algoritmo es la representación de pasos de manera platicada, de pasos que se tienen que seguir para poder resolver un problema.
En el caso es obvio que en el caso de la criptografía, pues nosotros necesitamos seguir esos pasos y esa es la matemática que se utiliza. Hay otros tipos de cifrado que utilizan multiplicaciones, divisiones y operaciones matemáticas. Esos cifrados ya son más complejos. Para los chavos que están ahorita estudiando matemáticas de bachillerato, ¿en qué les recomendarías que se enfocaran? ¿En qué parte de las matemáticas si quieren dedicarse a esto? Si quieren dedicarse a esto, bueno, el manejo de la seguridad informática es el cifrado de datos y de hecho nosotros lo utilizamos todo el tiempo cuando entramos a una liga en HTTPS. En ese momento se está cifrando la información para poder viajar en un canal público como es la red, la internet. Ajá. Entonces, las matemáticas que se utilizan aquí pues son básicamente de algoritmos de programación. No estamos hablando de ecuaciones diferenciales ni nada de eso. Pero básicamente lo que ellos tendrían que estudiar o dedicarse es a la programación. Bueno, pues a la programación, buen álgebra y que se metan a estudiar seguridad cibernética, ¿no? ¿Algo que les quieras comentar más acerca de la seguridad cibernética? Bueno, que tengan mucho cuidado cuando mandan mensajes de texto, imágenes, que vean que los certificados siempre están presentes en las páginas para que sus mensajes lleguen correctamente, y no solo correctamente, sino que nadie más los pueda ver. Así es, pues muy interesante todo lo que nos platicas. Muchas gracias por tu tiempo, Francisco, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Las matemáticas desde la época prehispánica en México han sido parte esencial de la vida de los pueblos, como lo fue aquí en Teotihuacán. Pero ¿las matemáticas serán importantes para la seguridad? Importantes no, elementales. Pero no creas que todo lo que hizo Alan Turing está relacionado con las guerras. Su eterno interés por las matemáticas lo llevó a plantear una serie de experimentos que terminarían sentando las bases de algo que suena hasta futurista, la inteligencia artificial. Continuamos con Francisco Ruiz. Francisco, un gusto tenerte de nuevo por acá. Me gustaría preguntarte, ¿qué nos puedes hablar acerca de la prueba de Turing? Ok, primero pues tenemos que entender qué es la prueba de Turing. Y la prueba de Turing hace una pregunta fundamental. ¿Puede una máquina responder con un lenguaje natural a cualquier pregunta planteada por el interrogador? Entonces esto significa que por un lado tenemos al interrogador, el que no puede saber no tiene otra manera para poder conocer si su interlocutor es una persona o un programa. Esto se hace a través, puede ser de un chat o puede ser incluso por medio de la voz. Y bueno, la prueba Turing consiste en que la persona que está entrevistando a ese interlocutor, que no sabemos si es una máquina o un programa, pueda interpretar o pueda saber si esa persona es una persona o una computadora o un programa de inteligencia artificial. En eso consiste la prueba de Turing. Padrísimo. ¿Y hay alguna metodología que nos permita medir la inteligencia que pueda tener una computadora? Y si sí, ¿cómo funcionaría? Bueno, al momento no. Al momento no existe ninguna metodología. Sin embargo, algunos investigadores han estado tratando de buscar una metodología para poder medir la inteligencia de las computadoras. En realidad es muy complicado porque la inteligencia humana se mide en inteligencia kinestésica, en inteligencia espacial, en inteligencia creativa. Entonces eso son cosas y conceptos que no tiene la computadora. Y bueno, se habla actualmente mucho del concepto de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial y hacia dónde nos está llevando? Básicamente la inteligencia artificial consiste en la simulación de la máquina de cómo funciona la inteligencia humana. Ajá. No es como tal, porque la inteligencia humana y la inteligencia natural, aparte de tener millones de años de evolución, pues representa también que es una forma defensiva para poder sobrevivir al medio ambiente. La inteligencia artificial simplemente simula esto. Eso es la inteligencia artificial. ¿Y nos podrías platicar de alguna, no sé, app de los celulares que usan ahora los chavos, ¿no? O algún software en donde se utilice la inteligencia artificial y nos ayude a resolver un problema cotidiano? Claro que sí. Siri, Cortana, todos los asistentes
funcionan con inteligencia artificial. Las aplicaciones de algunos teléfonos que tienen reconocimiento facial funcionan con inteligencia artificial. Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos hace millones de años de evolución y podemos reconocer las caras de las personas. La computadora apenas lo está empezando a simular y ver cómo funciona. Muy bien, y hablando de computadoras, ¿cuál sería la computadora más avanzada que tenemos hasta la fecha y cómo funciona? Bueno, hasta junio del 2020, o sea, hace unos meses, la computadora más avanzada era la Fugaku, desarrollada por la empresa Fujitsu. Es una supercomputadora de Japón y más o menos su procesamiento es de 415 petaflops. Un petaflop es el procesamiento de punto flotante y esto es equivalente más o menos a 10 a la 15 operaciones de punto flotante en un segundo. Entonces, bueno, esa es la computadora más moderna que hasta el momento conocemos. Qué interesante. Si tú pudieras hablar contigo mismo cuando tenías 16 y estabas en el bachillerato, ¿qué le recomendarías acerca de las matemáticas que tuvieras que estudiar para dedicarte a la informática como lo haces hoy? Bueno, cuando yo estaba en 16, estaba en el bachillerato y recuerdo que lo que me encantó fue poder entrar y utilizar una de las primeras computadoras personales, PS2, en el laboratorio de cómputo. Yo les recomendaría a las personas que van a estudiar o que quieren estudiar informática, ingeniería en computación, mecatrónica, etcétera, que se dediquen exclusivamente a estudiar la parte de matemáticas, álgebra, y todas estas áreas relacionadas. En realidad ya la computadora está en todos lados y pues gracias a ella nosotros ahorita podemos estar en contacto. Pues muchas gracias por tu información, tus consejos y nosotros seguimos en Jóvenes en TV. Y yo que pensaba que los descubrimientos de Turing eran obsoletos. Todo lo contrario. Si no fuera por su trabajo pionero, a lo mejor no tendríamos celulares, ni computadoras, ni inteligencia artificial, ¿te imaginas? No, qué horror, ¿eh? Y sus contribuciones en la criptología son indispensables para que nuestro mundo, que cada vez depende más de las computadoras para funcionar, se proteja con la ciberseguridad. ¿Ciberseguridad? ¿Como el policía robot de la película? Bueno, algo así. Francisco, cuando escuchamos del tema de seguridad informática, recurrentemente escuchamos también en las noticias, en los noticieros, las personas platicando acerca de los hackers, ¿no? Y de estas personas que tienen mucho que ver con decodificación informática. ¿Tú qué nos podrías decir acerca de qué es un hacker y a qué se dedica? Bueno, en principio la palabra hacker está mal empleada. Se extiende la palabra hacker a los delincuentes informáticos y esto es erróneo. El hacker en realidad es una persona que es capaz de descifrar cómo funcionan las cosas en general. En informática se refiere al hecho de investigar y conocer cómo funcionan los sistemas informáticos, tanto programas como electrónica, y esto incluye conocer sus vulnerabilidades. Un ejemplo de esto, que uno de los mejores hackers es el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Y bueno, él gracias a que fue hacker pudo desarrollar la Apple I, que es lo que nosotros ahorita conocemos como una de las empresas más grandes del mundo. ¿Hay algún otro hacker así muy famoso actualmente o que haya como con sus actos de ser hacker que haya revolucionado la industria? Claro que sí, hay varios. Está el famoso Capitán Crunch. Está también Kevin Mitnick, que él sí pasó mucho tiempo en la cárcel, precisamente por estar alterando sistemas y por estar conociendo los sistemas. En aquel entonces eran sistemas telefónicos y la computadora apenas estaba empezando a utilizar. Bueno, habrá que investigar mucho más acerca de ellos porque soy muy interesante lo que hicieron, ¿no? Finalmente te quiero hacer una última pregunta antes de despedirnos. ¿El espagueti carbonara te gusta más con nata o sin nata? Bueno, yo jamás lo he probado sin nata. Ni yo tampoco. Más bien, yo jamás lo he probado con nata, lo he probado sin nata y pues ese es el que he comido. Y si me gusta o no, pues sí me gusta el espagueti. Eso, pues muchas gracias por esta conversación tan interesante, por tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Quiero despedir esta emotiva aventura por el mundo de las matemáticas con una bonita frase de otro célebre inglés, Edgar Allan Poe, que dice: es dudoso que el género humano logre crear un enigma que el mismo ingenio humano no sea capaz de resolver.
Y qué mayor muestra del ingenio humano que este impresionante espacio del Museo Nacional de Antropología. El arquitecto es Pedro Ramírez Vázquez, quien quiso representar aquí en esta fuente la interacción entre la modernidad y la naturaleza. Pero mira, no se vayan, hay un enigma más que resolver. Nuestra compañera de Vida Saludable se está inmiscuyendo en nuestros temas. Hablará de binarismo, sí, binarismo de género. ¿Qué quiere decir eso? Estaremos muy atentos. ¡Hasta el próximo Elemental!